días, hermanos. A mí siempre me gusta mirar a la cara de mi hermano Manuelito. Me da mucho gusto que él esté con nosotros en esta mañana. Manuelito acostumbra a predicar en otras congregaciones y mientras que yo pasaba para aquí adelante, yo estaba preguntándome en mi cabeza si él también se pone nervioso a veces. Porque yo me pongo a veces nervioso, hermano. En esta mañana sabemos que José Luis nos ha estado trayendo una serie de mensajes en cuanto a lo que es la oración en la vida nuestra como cristianos. Y la semana pasada yo estuve meditando en cuanto a la oración y yo me estuve poniendo o tratando de poner mi mente en la cabeza de aquellos grandes hombres bíblicos del Antiguo Testamento, y yo en mi mente me preguntaba, ¿y cómo será que ellos oraban a Dios? Porque yo sé que ellos eran efectivos, y yo estaba tratando de buscar un patrón y decidí estudiar en cuanto a Elías, leer los libros donde él estaba presente, donde él estaba en presencia de Dios, a ver qué yo podía sacar de eso para mi vida espiritual. Y el domingo, no sé qué día de la semana, me llega el hermano José Luis y me dice: Mario, tengo que salir con Jan, vamos a viajar, te toca predicar. Y enseguida empecé a temblarlo a mí. Pero el Señor ya me estaba preparando, porque yo me había puesto a estudiar en cuanto a Elías sin saber que este domingo me iba a tocar predicar. Y entonces, dentro de mis lecturas en la mañana o en la noche, cuando yo digo, este va a ser un buen tema, porque esto va justamente con lo que estamos viendo, que es la oración. Para aquellos o para nosotros que conocemos la vida de Elías y vemos el poder de la oración como Dios lo usó a él, sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos y miramos a Abraham, miramos a Elías, miramos a Eliseo, miramos a Isaías y miramos a los grandes héroes de la Biblia. Y yo creo que a veces nosotros pensamos que no tenemos la oportunidad de ser como ellos. Escuchen, niños, hay grandes personajes bíblicos: Abraham, Moisés, Isaías y muchos más que yo no puedo mencionar todos. Pero Dios hace que todos nosotros que estemos aquí en esta mañana podamos ser igual que ellos. No vamos a hacer las cosas que ellos hicieron en el Antiguo Testamento, pero en la vida que tenemos hoy, en este mundo moderno, Dios puede hacer grandes cosas y quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero es muy importante que nosotros confiemos y que sepamos que Dios puede trabajar a través de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Estamos aquí en esta mañana para escuchar de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice en esta mañana, hermanos, hermanitos, niños, este es Dios hablando. Dios dice que Él quiere trabajar en nuestras vidas. Él quiere trabajar en tu vida. En cuanto a la oración, en el libro de Santiago, en el libro 5, en el verso 17, la palabra de Dios habla de Elías de esta forma y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Escuchen esto, hermano. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un ser humano igual que ustedes, igual que yo. Él vivía en un mundo donde nosotros vivimos, y el mundo antiguo también era un mundo perverso. Este mundo es un mundo perverso, pero mira lo que hizo Elías. Él tenía pasiones iguales que las nuestras, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Palabra de Dios, hermanos. Elías, en el Antiguo Testamento, el gran héroe que era Elías, era igual que usted y que yo. Pero la diferencia está que Elías siempre trató de estar en la presencia de Dios. La pregunta que Dios nos hace hoy en esta mañana: si nosotros tratamos diariamente de estar en la presencia de Dios. Es una diferencia. El hombre que está en la presencia de Dios es un hombre diferente.
El hombre que está en la presencia de Dios puede escuchar su voz claramente. Y a veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque no tratamos de vivir una vida santa y estar en la presencia de Dios. Y Dios nos dice hoy, niños, jóvenes, adultos, viejitos, Dios nos dice, yo quiero estar presente en tu vida, pero depende de nosotros, nuestro comportamiento, para que Dios esté presente en nuestras vidas. Podemos estar orando toda una vida, pero si Dios no está presente en tu vida, estamos orando en vano. Tenemos que estar seguros para que nuestras oraciones lleguen donde está Dios, que Dios esté presente, que esté cerca de nosotros. A veces miramos como que Dios está lejos, está en el cielo. No, así no es, hermano. Dios está aquí en esta mañana. Dios está en nuestros corazones si lo dejamos. Pero al mismo tiempo podemos estar aquí sentados y Dios está lejos de nosotros porque nuestra mente no está aquí. Nuestra mente está en que vamos a almorzar después del servicio. Nuestra mente va a estar, si mañana voy a tener trabajo. Nuestra mente puede estar, cómo será la escuela mañana, o yo quiero llegar esta tarde a descansar porque y no estamos aquí. Donde está tu mente, está Dios. Y Dios quiere estar en nuestros corazones. Dios quiere estar en este servicio. No solamente en la mente de algunos y en el corazón de algunos. Dios quiere estar en todos nosotros, pero tenemos que darle la oportunidad para... Vienen cosas a nosotros, hermanos, y ustedes se van a dar cuenta y saben que a mí me pasa también. El momento que empieza el hermano a predicar, y viene el cansancio encima, y viene el sueño encima, y arruinamos todo el día, porque no lo reprendemos en el nombre de Dios. Elías oró fervientemente, y dice la palabra de Dios, Dios estaba cerca de él. Y Dios está cerca de ti en esta mañana. Él está cerca de mí. Él está en este servicio y tiene algo preparado para nosotros. Orar fervientemente es muy importante, pero es necesario que Dios esté dentro de nuestras vidas. Dios, su presencia es muy importante. Voy a empezar en el libro si ustedes quieren seguir, voy a tratar de hacerlo rápidamente porque tengo 4 páginas y tenemos tiempo. Voy a tratar de terminar a las 12 para que no se me aburren. Yo no quiero que, si yo veo que alguien se está durmiendo, voy a hacer así, despierten, así que nadie se me va a dormir. Vayamos al libro de Reyes, rápidamente vamos a ver, vamos a seguir un orden y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Van a abrir sus Biblias en el libro de Reyes. No vamos a leer todo porque no vamos a terminar si leemos todo. El libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a ir verso por encima para ver la vida de este varón Elías. En el capítulo 17, el verso 1 nos dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Jacab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, o sea, por la oración de Elías. Y dice que vive ¿quién? Jehová. ¿Quién vive en nuestros corazones hoy? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién vive en el corazón del cristiano? Debe de ser Cristo, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo, hermanos. Si Cristo vive en tu corazón, tus oraciones van a ser eficaces. Si tú tienes una oración fervorosa y no vive Cristo en tu corazón, no estamos haciendo nada. Es necesario que Cristo viva en nuestros corazones, como dice la Biblia, porque Jehová escucha la oración del justo. Sabemos que las oraciones del justo pueden mucho, pero ¿qué nos hace justo a nosotros? Nosotros mismos no nos podemos hacer justo. Somos justificados a través de la sangre de Cristo. Y cuando nuestras decisiones diarias son favorables hacia Cristo, sí estamos viviendo una vida en santidad. Dice la palabra de Dios en el verso 3: apártate de ahí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit,
que está frente al Jordán. Hermanos, Dios en este momento le estaba dando instrucciones a Elías qué es lo que él debería de hacer. Sabemos que él vivía en la presencia de Dios. Tú y yo vivimos diariamente en la presencia de Dios. Pero en el caso de Elías, él seguía las instrucciones de Dios. Dios le dijo qué hacer, ¿y qué fue lo que él hizo? Obedeció. Nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer diariamente, pero no queremos obedecer. Para que nuestras oraciones sean eficaces, en el caso de Elías, necesitamos obedecer. Ya se sabía lo que iba a venir, se sabía que iba a venir esta sequía, se sabía que iba a venir hambre, y Dios preparó a su siervo y le dijo, haga esto en el verso 3. Elías acató a la palabra de Dios y hizo. Vemos en el verso 5, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queret, que estaba frente al Jordán. Mientras los demás estaban sufriendo, Elías acató las órdenes y obedeció, y él fue y vivió cerca de este arroyo. Nosotros pasamos a veces algunas situaciones porque no somos obedientes a Dios. Oramos, Señor, sálvame de esto, o esto va a venir. Pero Dios ya nos ha dado las instrucciones, qué es lo que debemos de hacer. Y hermanos, no obedecemos. Siguiendo, vemos que Elías obedeció. Vendrán muchas pruebas, porque la vida del cristiano es una vida de pruebas. Si no estamos siendo probados, no vamos a ser fortalecidos. Pero cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, tenemos que ser obedientes. Porque si no obedecemos, ya vamos a fracasar, o ya somos fracasados. Tenemos que seguir las instrucciones. El camino del cristiano, el camino a seguir del cristiano es un camino lleno de pruebas. Nuestros oídos, espiritualmente hablando, para que las oraciones sean afinadas, las oraciones pueden llegar a Dios. Nuestros oídos tienen que estar atentos a escuchar a la voz de Dios. Porque sabemos, y ustedes saben, yo sé, en el mundo en el cual estamos viviendo, hay muchas voces extrañas que nos dicen cosas extrañas. Y muchas veces nosotros queremos escuchar a esas voces más que a la voz de Cristo, más que a la voz de nuestro Dios, más que a la voz de Jehová. Y vemos que Elías era ferviente en cuanto a su oración, pero muy importante, él era obediente a lo que le decía la palabra de Dios. Empieza él a escuchar la voz de Dios. Enseguida, después de ese arroyo, vemos que el agua se estaba agotando. En el verso 7, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido. Ya había llegado el tiempo de la sequía en el sector donde él estaba, pero ya Dios tenía algo preparado, porque Dios sabe todas las cosas que vamos a vivir. Dios sabe todo, y Dios prepara a su Hijo para que siempre estemos bien. Pero cuando escuchamos su voz, Elías escuchó la voz de Dios porque el arroyo se estaba secando. Le dijo que él se iba a ir, para los que conocen la historia. Y si no conocen la historia, esta semana vamos a leer la historia. ¿Oyeron? Dice que él se preparó y Dios le dijo que él iba a ir a una ciudad donde había una viuda que él iba a compartir con ella en la casa de ella, porque ya Dios sabía lo que iba a suceder. Entonces Dios se estaba preparando para Elías. Él escuchó la voz de Dios, siguió las instrucciones, que iba a ir a esta casa de la viuda. Algo muy importante, hermanos, aún en esta situación, cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, siempre van a salir inconvenientes también, pero lo más importante es que nosotros tenemos que saber es que cuando Dios tiene algo preparado para nosotros, no importa las inconveniencias que van a venir, no importan los obstáculos, no importa nada. Lo más importante es que seamos confianza en Dios, porque lo que Dios dice que va a hacer, así va a ser. No metamos duda. Cada vez que dudamos de Dios, entonces no estamos confiando, las cosas nunca van a salir. Y aún orando tú por algo, aún yo orando por algo, si mostramos duda,
Es porque no tenemos confianza en Dios. Y en este momento Elías mostró confianza en Dios y él hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Vemos el verso 9 de ese mismo capítulo. Levántate, ve a Separet de Sidón, mora ahí, y he ahí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya tenía el camino preparado para él tuvo confianza, él obedeció, él se fue a ese lugar. Siguiendo las instrucciones, vemos el verso 11, yendo ella para traerle él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Miren lo que está pasando. Él llega a la casa de esta mujer desconocida, le está pidiendo comida, están en un tiempo de sequía. Vemos que la mujer es temerosa de Dios, que el varón fue llevado a esa casa por Dios, pero al mismo tiempo le está pidiendo pan y ella está en esa casa con su hijo y le está diciendo que me lo traiga a mí primero. ¿Qué está pasando con este? Este viene a mi casa, no hay comida, hay poco aceite, hay poco harina, estamos en una sequía. Pero los dos fueron obedientes. Él iba con instrucciones de parte de Dios. Él fue obediente y hizo como Dios le había dicho. La mujer tenía confianza en Dios, entonces ella se dio confiando en él que venía de parte de Dios. Le dijo que le diera de comer, ella siguió las instrucciones, le dio, conociendo lo que dice Dios. Es muy importante si nosotros conocemos lo que dice Dios. Dice el verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Están en una situación de sequía, están en una situación de necesidad. Él llega a esta casa y está pidiendo comida, en este caso era un bocado. Y la mujer tiene razón, mis hijos primero, ella dirá, y Dios va a decir, bueno, pero en esta historia lo que nos está enseñando es que Él es un hombre de Dios. Él llega ahí instruido por Dios. En nuestras vidas, en nuestras casas, en toda la edad que vivamos, van a haber necesidades, pero tenemos que estar seguros de que lo que entendemos lo que dice la palabra de Dios. Dios le había dicho que no iba a escasear el pan, especialmente también en esta casa. Ni la harina se iba a agotar, ni el aceite en el caso pero ellos conocían lo que decía el Señor. Tú y yo, en esta mañana, ¿conocemos las promesas de Dios? Estamos orando, le estamos pidiendo a Dios. Si estamos viviendo una vida cerca de Dios, sí vamos a conocer sus promesas. Estamos leyendo la palabra de Dios. En la iglesia se enfatiza, hermanos, se enfatiza que debemos de leer 7 días. Y hermanos, y ustedes ignoran a la palabra. Ignorar la palabra porque no queremos leer 7 días. A mí no me da la gana de leer 7 días, aunque yo sea miembro de la iglesia, no me da la gana. O yo no voy a participar en lo que ustedes hacen, yo soy de otro grupo. Somos de la iglesia de Cristo. Y aquí se enfatiza, niños, jóvenes, para conocer lo que dice Dios, para conocer la palabra, para ser fervorosos en lo que nosotros hacemos. Es necesario que conozcamos lo que dice la palabra. Y si no leemos la palabra, no vamos a conocer. Cada vez que yo predico, yo digo esto y trato de cumplir al mismo tiempo. Es necesario, hermanos. Voy a hacer una pausa aquí. Estoy en un grupo, estoy en una agrupación, estoy en el reino de Dios, estoy bajo instrucciones. Dios tiene su orden a seguir, tiene sus ancianos, tiene su iglesia, tiene todo. Los ancianos son puestos por Dios en esta iglesia, los ministros son puestos por Dios. Usted y yo somos puestos por Dios. Y la iglesia establece, no por obligación, sino por amor, que yo debo de leer o tratar de leer mi Biblia 7 días para conocer lo que dice Dios. Elías conocía porque él se mantenía en presencia de Dios. Tú y yo, para estar en presencia de Dios, necesitamos también leer la palabra para saber lo que Dios nos dice. Ahora, si vamos a ser rebeldes, van a venir momentos que no vamos a saber las promesas de Dios.
Y para poder atacar al enemigo es necesario que conozcamos las promesas de Dios. Y no solamente conocerla. En el verso 15 nos dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió el pan, y ella y su casa, muchos días, y la harina y la tinaja no escasearon, ni el aceite de la vasija mendigo, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. O sea, si conocemos lo que dice Dios, vamos a prosperar en nuestras vidas de oración. Pero para conocer lo que dice Dios, por eso nos tratamos de congregar cada vez que hay una reunión en la iglesia. Por eso cada vez que hay una clase en la iglesia, las clases dominicales, tratamos de no faltar. Porque esas clases son diseñadas a través del reino de Dios, a través de la iglesia de Dios, para fortalecernos, para que nosotros conozcamos las cosas que dice. Yo sé mucho, yo no necesito ir a la clase todos los domingos. No me hablen de oración, ¿para qué yo voy a ir a la clase los miércoles? Yo trabajo mucho, yo no puedo ir. Hermanos, esas son excusas que el enemigo nos pone. El reino de Dios, la iglesia de Dios está diseñado para fortalecernos, y todos somos parte de este reino. Tenemos que acatar las órdenes. Hermano Mario habla muy fuerte, voy a decirlo suave. Cada reunión en la iglesia de Dios, cada reunión en la iglesia de Cristo está diseñada para los miembros, para los hijos, para los que amamos a Dios, para que conozcamos lo que dice la palabra. ¿Ustedes creen que las reuniones dominicales están hechas solamente para rellenar espacio? No es así, hermanos. No es así, amigos. No es así, visita. Todas las reuniones de la iglesia de Cristo son diseñadas para fortalecernos, para que cuando vengan los tiempos de prueba, los tiempos de tribulaciones, que nosotros podamos estar fuertes. Miren lo que sucede en este caso, en esa casa. Después se cumplieron con la palabra de Dios y comieron y todo estaba bien. El niño cae enfermo. El niño cayó enfermo. La señora le dice a Elías: wow, has venido a esta casa para sacarme a mí las cosas malas que he hecho. Enseguida, algo muy importante que yo aprecié de esta historia es que enseguida la señora reconoce que ella es pecadora, reconoce que ella tiene faltas. Y cuando nosotros reconocemos que tenemos faltas en nuestras vidas, Dios puede trabajar a través de nuestras vidas. Si yo reconozco que estoy mal, Dios puede trabajar, y en esta ocasión Dios pudo trabajar. ¿Saben por qué? Ella reconoció que tenía falta. Y Elías no venía a eso para poder condenarla o para nada. Lo que hizo Elías en ese momento, agarró al niño, y ¿qué hizo? Dentro de la sabiduría espiritual que él tenía, él clamó a Dios. Cuando nosotros reconocemos que hay mal y nosotros clamamos a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Él responde. El niño no murió. Elías pudo regresarle al niño, ya despierto, ya vivo, ya en buen salud. ¿Saben por qué? Porque lo hizo para honrar a Dios. Y la mujer se humilló delante de Dios primeramente al reconocer, y le preguntó a Elías si él venía a hacerle algún daño a ella porque ella había hecho mal anteriormente. Pero cuando reconocemos, hermanos, cuando no somos soberbios, cuando no somos actanciosos, cuando no somos orgullosos, nos humillamos en la presencia de Dios y vemos dónde fallamos, Dios nos perdona y Dios trabaja. En esta casa, en este hogar, el niño estaba bien porque ella reconoció, pero Elías, sabiendo la voluntad de Dios, él se aclamó a Dios y respondió Dios. En esta situación la historia continúa. Hay unas cosas las cuales estoy pasando por encima, pero lo más importante, mi hermano, es que nosotros reconozcamos que siempre tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Preguntémonos un momento, reflexionemos. Estamos aquí en esta mañana, gloria a Dios, pero durante la semana estamos tratando de vivir dentro de la voluntad de Dios, o estamos ignorando algunas cosas, no estamos obedeciendo algunas cosas, estamos haciendo lo que queremos. Diariamente, hermanos, para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios es necesario
que vivamos para agradar a Dios. ¿Estoy viviendo yo? ¿Estamos viviendo nosotros como iglesia para agradar a Dios? ¿O cada quien quiere hacer lo que quiere? Fervientes. Para ser fervientes en la oración es necesario estar en la presencia de Dios. Primero, todo tiene que ser a través de la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros de que estamos tratando de acatar las leyes de Dios. Vemos que Elías regresa acá, Agag, el rey, después de pasar estos días. Él ahora llega el tiempo que es necesario que él se enfrente con Agag. Y él le pregunta, en el capítulo 18, el verso 1, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grande en Samaria. El hambre era grande, él fue y se mostró. Y no tengo el verso marcado, pero la primera pregunta que le hizo acá a Elías, le pregunta que si es él que está turbando a Israel. Muchas veces, cuando estamos en algunas situaciones difíciles, como seres humanos, y mucha gente lo hace, quieren culpar a Dios de la situación en la cual están viviendo, sin darse cuenta que muchas veces la situación en la cual nosotros vivimos es porque nosotros mismos lo hemos puesto encima de nosotros. Queremos culpar a Dios. Ellos querían culpar a Dios. Y la respuesta de Elías fue, no, tú y la casa de tus padres pecaron, y tus pecados, o sea, tus maldades, tus iniquidades, nuestras decisiones muchas veces son las que nos separan de Dios. Nuestras decisiones muchas veces son las que nos separan de Dios. ¿Cuál es mi decisión en esta mañana? Mi decisión en esta mañana es de servir a Cristo. Mi decisión en esta mañana es de ser un cristiano mediocre. Mi decisión en esta mañana es de simplemente ignorar algunas cosas dentro del reino de Dios y vivir según me place a mí. O mi decisión es vivir para agradar a Dios. ¿Cómo vivo yo en este día? ¿Estoy presente en esta mañana en espíritu y en verdad? ¿O estoy presente para agradar a otra persona, tal vez a un familiar mío, tal vez a un hermano, un padre, a mi esposa? ¿Estoy aquí porque yo quiero agradar a Dios? ¿Estamos aquí porque queremos agradar a Dios? Nuestras decisiones son las que nos condenan muchas veces, no es Dios. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos gozosos. Por eso vino Cristo a morir en la cruz. Pero nuestras decisiones, como el pueblo de Israel estaba sufriendo aquella sequía, era por las decisiones de sus reyes, de sus padres, de vivir en idolatría. Examinémonos nosotros mismos a cada quien, cada persona aquí en esta mañana. Examinémonos cómo estamos delante de nuestro Dios, para que mi oración sea fervorosa y que llegue a Dios. Tengo que estar viviendo en armonía con Dios. Tengo que estar viviendo confiando en Dios y no en los dioses. Ellos en ese tiempo, en ese reinado, confiaban más en los dioses que en Dios. Y hermanos, a mí siempre me gusta aclarar este punto. Cada vez que nosotros como cristianos escribimos la palabra Dios y nos estamos refiriendo al grandioso, porque hay hermanos que nos cometemos este error, le mandamos una carta o un email a un amigo, cuando nos referimos al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Cristo, nuestro Dios,
ese Dios se escribe con mayúscula. Nunca nos equivoquemos si escribíamos la palabra Dios con minúscula, porque no estamos hablando de nuestro Dios. Si ustedes miran en la Biblia, cuando estaba hablando de los dioses paganos, de los dioses, siempre se escribía con minúscula, al referirnos al grandioso, al poderoso, al omnipotente, al Rey de reyes y señores de señores. Debemos de escribirlo con una D de mayúscula. Acordémonos, es un detalle pequeño, quise mencionarlo en esta mañana. Veamos, no lo voy a leer todo, pero esto lo vi en la escuela de vacaciones el año pasado y vemos que Elías retó al rey para que todos los profetas paganos, creo que eran 450, ¿cuánto eran? ¿Cuánto? 450 creo que eran. Bueno, ustedes busquen a sus dioses y busquen a todos y vamos a hacer un reto aquí, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Los niños se van a acordar, pero estoy hablando en español y un poco rápido, así que no me van a entender, pero los niños se saben la historia. Ustedes buscan a sus dioses y vamos a hacer 2 altares. Ustedes primero van a hacer el altar y van a orar a su Dios y vamos a ver qué Dios es verdadero. Wow, este era un gran reto porque él estaba solo y él estaba contra una multitud de profetas y él era el único, pero no sabemos que eran profetas falsos. Y él, conociendo la palabra de Dios, hermano, conociendo la palabra de Dios, estando en la presencia de Dios es diferente. Él no tenía miedo. Tú y yo somos la minoría en este mundo. La minoría son los que alaban a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, lo que nos está enseñando Elías aquí, si tú estás con Dios, nadie puede contra ti, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, él reunió esta multitud. Ellos dicen, vamos a ver en qué verso estamos. Elías y los profetas de Baal. Entonces Elías les dijo, bueno, ustedes van a hacer esto, vamos a hacer un altar, ustedes van a hacer su altar. Y ellos hicieron su altar entusiasmamente porque eran bastantes y Elías era uno, y pusieron todo, cortaron el animal y estamos listos para orar. Y ellos empiezan a orar, ustedes que saben la historia, empiezan a orar a su Dios y empiezan a orar a su Dios y empiezan a orar y nada sucede. Ese altar tenía que ser lleno de fuego de los dioses D minúscula, hermanos, D minúscula. Los dioses esos eran de D minúscula. Y ellos empiezan a orar y a orar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada sucede. Y Elías se burlaba de ellos. Elías les decía, griten un poquito más, tal vez su Dios está distraído, él no los puede oír. Y ellos gritaban y nada sucedió. Pasó el tiempo de que el altar de ellos quedó igual. Entonces, hermano, cuando hagamos todas las cosas tiene que ser para la honra y gloria de Dios, para que se muestre el poder de Dios, no el poder de Mario ni ninguno de nosotros como hermanos o como todo lo que hagamos tiene que ser de palabra de boca, tiene que ser para el Señor. Y Elías dijo, para la honra y gloria de Dios. Él diseñó el altar, él preparó todo y vamos a orar. Y ustedes que saben la historia saben que Elías oró fervoriosamente. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, David? ¿Te acuerdas de la escuela bíblica de vacaciones del año pasado? El fuego bajó y consumió, dice la palabra de Dios, que el fuego consumió todo lo que estaba en el altar, las leñas, el agua que se había mojado, que todo se fue para la honra y gloria de Dios. Y era él solo. Y era una multitud de profetas que estaban gritando y no podían hacer nada. Nosotros, cuando hacemos las cosas según el mundo, nos parecemos a aquellos profetas. Gritamos y gritamos y nada sucede. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Dios responde, hermano. Y hoy, yo sé que todos los que estamos aquí, no hay nadie aquí que no tenga problemas, o no hay nadie aquí que no tenga una situación. Pero si nos ponemos en la mano de Dios y para honra y de gloria de Dios, Él responde. Esta semana seremos retados. Esta tarde al salir de aquí seremos retados. Pero cuando hacemos las cosas para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿qué pasa? Dios responde. Él respondió en tu vida algún día cuando quisiste salir del pecado. Él respondió en tu vida muchas veces y nosotros lo sabemos. Pero como seres humanos caemos a veces en error. El pueblo había caído en error, pero ellos no querían reconocer su error. Entonces tuvieron que sufrir. Pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros.
Dios quiso darles a ellos una oportunidad más para ser librados de las ataduras. Dios les dio una oportunidad para que salieran de la confusión en la cual vivían. Y por eso fue que Dios utilizó a Elías en aquella escena. Entonces ellos pudieron reconocer quién era Dios, quién era el Dios verdadero, que los bajales, que los profetas falsos, que todo eso era negativo. Pero a través de la dedicación de Elías, ellos pudieron ser librados de la atadura, de la confusión, y ahora para hacer buenas elecciones, para poder ser bendecidos. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y mi vida en esta mañana. Dios nos quiere librar de las ataduras extrañas. Dios nos quiere librar de la confusión que puede existir en la cabeza de alguno de nosotros cuando pensamos que las cosas suceden porque tienen que suceder. Las cosas suceden en la vida del cristiano porque Dios lo permite. Nada sucede en la vida de un cristiano que ama a Dios sin que el Señor lo permita. Nada, hermanos. Pero tenemos que reconocer quién es Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Pero más importante, a obedecer la voz de Dios. Cuando vivimos en obediencia, vamos a vivir una vida de sequía como vivieron aquellos. Después que el fuego vino, ellos pudieron reconocer quién era Dios. Ustedes saben que la historia continúa. Elías pudo orar para que lloviese, para que ellos fueran restaurados. Y sabemos que después que Elías subió y oró, ellos fueron bendecidos porque bajó la lluvia nuevamente del Señor sobre ellos. Ya no había escasez, ya no había sequía. En tu vida y en mi vida, Dios quiere hacer lo mismo. Él quiere quitar la sequía que existe, quiere quitar la duda que existe, y Él quiere que lluevan lluvias de bendiciones sobre nosotros. Pero es necesario que vivamos conforme a la palabra. Es necesario que empecemos a obedecer a la voz de Cristo. Dice un canto: menos de mí y más de ti. En esta mañana, hermanos, yo voy a terminar la historia de aquí. Llegó las lluvias por las oraciones de Elías, y por tus oraciones y mis oraciones, Dios quiere que esta mañana vengan lluvias de bendiciones. Pero cuando hay rebeldía, cuando hay duda, Dios no puede trabajar. Para que tu oración y mi oración funcionen, tenemos que estar seguros, hermanos, que estamos en la presencia de Dios. Y Dios está aquí en esta mañana. Si alguien no ha estado viviendo conforme a la palabra de Dios, si alguien ha estado viviendo en duda, si alguien ha estado viviendo en rebeldía, vamos a tener un canto después. Si alguien quiere pasar, si alguien quiere que oremos por ellos, si quieren que exista una transformación en su vida para que el Señor sea el que es glorificado, pueden pasar adelante, los invito, hermanos. Y así como Elías fue grande para Dios, Dios lo dice en esta mañana, todos los que estamos aquí en esta mañana, sin poner orgullo, necesitamos de ser grande para Dios, porque así lo quiere nuestro Dios. El hermano que va a dirigir el canto puede pasar adelante, y si alguien necesita pasar para que estemos orando, para que exista un cambio en su vida, pueden pasar cuando cantamos.